Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos este tiempo, Señor, que nos das para estar en tu presencia y, Señor, aprender de ti. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte y bendecirte a través de la oración, a través, Señor, de las alabanzas, a través de la lectura de tu palabra. Señor, necesitamos de ti. Y te rogamos que tú nos dirijas, nos guíes. Danos, Señor, tu permiso y danos, Señor, tu bendición, que podamos, Señor, aprender, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por todo. Pueden sentarse, hermanos. Pues seguimos recordando, seguimos celebrando el año 504 de la Reforma Protestante. Y hemos estado meditando en ello acerca del legado, ¿verdad? Que hombres como Juan Wesley, como Jacobo Arminio, como Juan Calvino incluso, han dejado a nuestra vida, en este caso Martín Lutero también. Y agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ellos en lo que han aportado, ¿verdad? Para que nosotros el día de hoy podamos caminar dentro de la voluntad de Dios, de acuerdo a la enseñanza de su palabra. Gracias a Dios. Y es que en el mundo, amados hermanos, se han levantado hombres tratando de que la palabra de Dios no se escuche, no se lea, no se predique, ¿verdad? No se medite en ella. Y han hecho todos los esfuerzos por erradicarla, ¿verdad? De la tierra. Han quemado todas las Biblias que han querido, ¿verdad? En este tiempo de la Reforma. Ustedes deben de saber que después de la Reforma vino lo que llamamos o que lo que se nos enseña como contrarreforma, ¿verdad? Y dentro de esa contrarreforma no es más que es un contraataque, ¿verdad?, contra el pueblo cristiano. Y dentro de esa contrarreforma está lo que llaman la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Pero es un intento de los hombres para eliminar la palabra de Dios. Todo aquel libro que se consideraba como libro santo, ¿verdad? Porque hablaban de Dios, hablaban de la palabra de Dios, fueron quemados, ¿verdad? Muchas personas fueron muertas, fueron llevadas a la hoguera, tratados como herejes, ¿verdad? Y fueron quemados muchos, ¿verdad? Juan Hus, ¿verdad? Fue uno de ellos. Ustedes pueden encontrar por allí las historias, no solamente en libros, sino también hay videos en los cuales ustedes pueden ver las historias de los santos hombres de Dios que dieron su vida, buscando que la palabra de Dios se escuchara, se leyera, se meditara, se reflexionara en ella y que cambiara la vida de los hombres. Hoy celebramos el año 504 de la Reforma, ¿verdad?, protestante, un evento que sucedió no porque dijeran vamos a hacer una reforma, ¿verdad?, o vamos a separar, ¿verdad?, a la iglesia, que era la oficial, la iglesia católica romana, vamos a hacerla a pedazos, ¿verdad?, para que de aquí surja la iglesia cristiana. No, sino que todo ocurre, amados hermanos, en el corazón de una persona. Porque las reformas, así como el evento de la santificación, ¿verdad?, no son eventos exteriores, ¿verdad?, en donde la gente se una y hagan cosas y digan esto vamos a hacer, ¿verdad?, sino que es lo que sucede en el corazón de una persona. Por eso el hecho o el evento de que se quiera extinguir la palabra de Dios no es un evento exterior, sino es un evento interior. Cuando una persona no quiere nada con las cosas de Dios, está extinguiendo la palabra de Dios, la está quemando, está siendo partícipe de todos aquellos que se juntaron para sacar de sus hogares a las personas que profesaban la fe cristiana, ¿verdad?, para arrastrarlos a las cárceles,
para quemarlos en la hoguera, porque no quieren nada con las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 1:17 dice, en el Evangelio, ¿verdad? Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, en las cosas de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, lo único que tenemos que hablar y el único camino que Dios nos da para la salvación es ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguna otra cosa. Cualquier cosa que nosotros hagamos no puede sustituir al evento de la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que pasar por la cruz, por Jesucristo, para poder recibir salvación en Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros como seres humanos despreciamos, menospreciamos, hacemos a un lado las enseñanzas de la palabra de Dios para querer vivir las vidas que nosotros queremos de vivir, es como si nos estuviéramos haciendo partícipes de todos aquellos que quemaban a los cristianos y quemaban las Biblias, tratando de eliminar lo que la santa palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra de Dios, habla ella a nuestra mente, a nuestro corazón. De esa manera hizo un impacto tremendo en la vida de Martín Lutero, quien era una persona que buscaba fervientemente encontrarse con Dios. Cuando Martín se encuentra con Romanos 1:17, siendo doctor en teología, siendo maestro de la clase de Romanos, ¿verdad?, en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Siendo todo eso, él todavía no tenía un encuentro con el Señor. Su corazón sabía que lo que hacía la iglesia no era lo correcto, ¿verdad? Tenía agarrado por el cuello al pueblo, diciéndole que si no compraban indulgencias no iban a ser salvos, ¿verdad? Que sus familiares no iban a poder salir nunca del purgatorio a menos que pagaran dinero, ¿verdad? Enseñanzas erróneas que no están en la palabra de Dios, pero que como no tenía el pueblo la palabra de Dios disponible para que la pudiera leer en su idioma, pues todos eran personas ignorantes que estaban a merced de la iglesia, ¿verdad? Pero cuando Martín se encuentra con Romanos 1:17, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿verdad?, el amor de Dios, el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, que tiene que ser de acuerdo a Dios, solamente se puede lograr cuando ponemos nuestros ojos, cuando ponemos nuestra fe, cuando creemos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente, único y suficiente Salvador. A Martín le cayó el 20, se entregó al Señor, le pidió perdón por sus pecados. Y de ahí en adelante, él siendo un monje de la orden de los agustinos, se dedicó a enseñar conforme la palabra de Dios decía a las personas. Y esto le trajo problemas tremendos. La iglesia lo enfrentó, lo confrontó, lo excomulgaron, lo persiguieron, lo llamaron a juicio, lo querían matar, porque estaba hablando lo que decía la palabra de Dios, pero estaba en contra de lo que la iglesia enseñaba. Y por eso, en un momento dado, escribió sus 95 tesis, que son 95 expresiones, las cuales clavó en la iglesia, en la universidad en Wittenberg, ¿verdad? Es una iglesia que era más bien la capilla, ¿verdad?, que tenía la universidad, ¿verdad? No era la catedral. A veces escuchamos que es la catedral, pero no era la catedral, sino era la capilla de la universidad, en donde él era maestro. Allí fue a clavar unos papeles en donde tenían 95 expresiones que hablaban acerca de cómo debemos nosotros vivir la vida cristiana, y obviamente chocaban totalmente con lo que la iglesia enseñaba. Por eso fue llamado a juicio. Pero amados hermanos, a través
de la historia, y a pesar de todos esos intentos de destruir y de aniquilar la palabra de Dios, amados hermanos, muchas personas en el mundo han aceptado a Jesucristo porque han encontrado la fe en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Recuerdo el testimonio de nuestro hermano Margarito Torres. Él está en la iglesia en Ocotlán, Puebla. Y él decía cuando eran niños que había tanta persecución en ese lugar. Él decía que con un pedacito, pedazo de hoja de la palabra de Dios, con su hermano, dice, se iban a esconder allá en lo profundo de las pacas, ¿verdad? Porque es un lugar en donde hay mucha vaca, porque iba a decir se fabrica la leche, pero no, ¿verdad? Las vacas dan leche, es una zona lechera, ¿verdad? Y se iban a esconder allá en lo profundo de las pacas, allí con una velita, dice, se iban a esconder para leer ese pedacito de papel con tanta hambre que tenían de la palabra de Dios, porque si los encontraban, ¿verdad? Su papá, que era sacristán, les daba, dice, con el fuete del caballo bien feo. Usted y yo, amados hermanos, hemos encontrado a Jesucristo, porque la palabra de Dios la hemos podido leer, la hemos podido meditar, la hemos podido reflexionar, la tenemos a nuestro alcance, y esto ha provocado conciencia en nuestras vidas de entregarle conscientemente nuestra vida al Señor. Gloria a Dios. De esa manera la vida de Martín Lutero cambió, y la vida de muchas personas en el mundo ha cambiado, y nunca, amados hermanos, nunca van a poder destruir la palabra de Dios, porque acuérdense lo que dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, no estamos hablando solamente de este libro que se puede quemar con el fuego, no, sino estamos hablando específicamente de que la palabra de Dios nunca debe de dejar de llenar nuestra vida y nuestro corazón, porque si eso pasa, es como si la quemáramos, es como si la extinguiéramos. ¿Y cuándo es eso? Cuando dejamos de actuar, cuando dejamos de hablar, cuando dejamos de relacionarnos, cuando dejamos de vivir de acuerdo a cómo nos enseña la palabra de Dios. Nunca debemos de dejar que la palabra de Dios siga viviendo en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué hace el Señor? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hacer las cosas conscientemente, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, en nuestros 5 sentidos, amados hermanos, solamente se puede hacer cuando nosotros hemos leído, hemos meditado, hemos escudriñado, hemos comprendido y hemos tomado la decisión de decir, Señor, aquí está mi corazón, por favor ayúdame. Tú sabes cómo soy, tú sabes cómo hablo, tú sabes mis pensamientos y sabes que necesito ayuda. Y amados hermanos, Martín Lutero tuvo que confesar sus pecados ante Dios para poder pedir ayuda. Usted y yo tenemos que confesar nuestros pecados para poder recibir ayuda. El movimiento de reforma, amados hermanos, no se hace o no se produce exteriormente, sino se produce interiormente cuando el corazón es cambiado por la comprensión que nosotros hemos tenido de la palabra de Dios y que le decimos al Señor, Señor, aquí está mi corazón, ayúdame a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera podemos entregarle al Señor nuestra vida en sacrificio vivo, de manera santa, que sea agradable al Señor. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí
todas son hechas nuevas. ¿De qué manera, de qué manera nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras expresiones, nuestro relacionarnos con los demás, de qué manera puede ser nuevo si solamente con la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, cuando nos entregamos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y le decimos: Señor, ayúdame por favor, yo necesito ser la persona que tú quieres, pero necesitamos, como decía en la mañana, sacar de nosotros, alejarnos totalmente de todas aquellas cosas que nos tienen esclavizados, como resultado de una mala enseñanza de la palabra de Dios. Yo no sé cómo fue enseñado usted, pero les preguntaba en la mañana, ¿la puntualidad es resultado de una enseñanza de Dios o una enseñanza secular? Pero la palabra de Dios, cuando nos cambia, cambia todo. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. No digo: ay, voy ahí al ratito, ya cuando vaya terminando, para que no se me haga largo. Esas no son maneras de pensar santas. Y la palabra de Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón de manera santa, agradable a Dios. De tal manera que todo lo que hagamos, dice el Señor a través del apóstol Pablo, glorifique el nombre del Señor. Nuestra forma de conducirnos en el trabajo, nuestra honestidad, el hacer el trabajo correctamente, ¿verdad? Y no decir como los que no tienen temor de Dios: yo hago así, ¿verdad? Hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, ¿verdad? Ese es el pensamiento. Yo trabajé 20 y tantos años en la industria y sé perfectamente bien cómo se conducen las personas. De tal manera, amados hermanos, que un matrimonio puede mantenerse en el camino del Señor cuando en el corazón y en la mente de las personas está el temor de Dios, ¿verdad? Y no cuando estamos fuera de casa y hacemos lo que queremos, ¿verdad? Sino cuando la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón, pero nosotros conscientemente estamos en el temor de Dios y nos conducimos así porque le hemos pedido perdón a Dios y porque le hemos pedido que cambie nuestra vida, así como lo hizo Martín Lutero, ¿verdad? A partir de allí, entonces hay una inquietud en nosotros de vivir conforme a la palabra de Dios, pero también de enseñarla a los demás. Y suceda lo que suceda, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, yo decido hacer la voluntad de Dios y que Dios me ayude, como dijo Martín Lutero. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no es una nueva criatura, es obvio que no está en Cristo. Este es el mensaje tan contundente, es el mensaje tan no sé cómo decirlo, tan radical, que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, ¿verdad?, podemos conformarnos y podemos amoldarnos a la forma de ser y a la forma de vivir, ¿verdad? Cuando vienen personas nuevas, una de las cosas que les enseñamos es: por favor, no se amolden a lo que vean, porque cuando tenemos muchos años aquí, luego nos amoldamos y tenemos mañas y hacemos lo que queremos y ya no nos interesa dar mal testimonio, ¿verdad? Y ahí andamos peleándonos entre los hermanos y haciendo cosas y teniendo celos y muchas cosas que la palabra de Dios reprueba. Pero Martín Lutero dice: no, yo deseo, yo anhelo, yo quiero caminar conforme a la palabra de Dios y pase lo que pase. Por eso tuvo muchos problemas y la iglesia lo quiso matar. Por eso encontramos en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. Cuando hay una necesidad tan grande como la que tuvo Martín, que hasta de monje se fue a meter tratando de buscar a Dios. Así nosotros, amados hermanos, si tenemos una verdadera necesidad de Dios, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esos pensamientos que nos hacen daño, que no nos ayudan, que no nos permiten acercarnos a Dios, que no nos permiten agradar a Dios, debemos de dejarlos, dice la palabra del Señor, pero debemos de dejarlo conscientemente. Nadie nos tiene por qué estar empujando a leer la palabra de Dios, o a orar a Dios, a buscar a Dios, o a venir a la casa de Dios, si se puede, o conducirnos correctamente de buen testimonio allá afuera, teniendo temor de Dios. Nadie tiene por qué estarnos diciendo eso, cuando nosotros, teniendo necesidad de Dios, buscamos a Dios de todo corazón, dejando nuestros pensamientos incorrectos, poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que dirija nuestra vida. Por eso dice, deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Jehová tendrá de él misericordia y nuestro Dios será amplio en perdonar. La obra de transformación, la obra de reforma, no sabemos, amados hermanos, hasta dónde va a trascender. Si usted decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, usted no sabe el impacto que va a provocar en usted mismo, en sus hijos, en su familia, en sus hermanos, en sus padres, en sus compañeros de trabajo. Usted no lo sabe. Pero si usted se decide a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, amado hermano, lo que sí sabemos es que Dios y el Espíritu Santo lo van a usar a usted para que muchas personas sean impactadas por la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si vivimos al igual que los demás, si pasamos desapercibidos como cristianos, si nadie sabe que somos cristianos, nunca va a pasar nada, nunca va a haber una reforma, nunca va a haber una transformación. Pero hay hombres que sí lo hacen, hombres y mujeres, por supuesto, que sí se deciden a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que sí quieren ser luz y sal allí en su familia, cueste lo que cueste, no importa, allí en su centro de trabajo, cueste lo que cueste, me hagan lo que me hagan, no importa, yo quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como Dios me enseña. Porque me he dado cuenta de mi necesidad, y el único que ha satisfecho mi necesidad es el Señor, porque Él fue el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Por eso mi fe, dice Romanos, la tengo que poner en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Martín comprendió, amados hermanos, que la verdad de Dios, que el evangelio de Dios, que el gozo de Dios, que la paz de Dios no se encontraba en comprar indulgencias. No iba a encontrar salvación comprando indulgencias. No iba a encontrar salvación diciéndole que iba a ser fiel al Papa. No se encuentra salvación en eso. Solamente encontró la paz de Dios en su corazón cuando le entregó su vida a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dentro del legado que Martín Lutero nos deja, están lo que llamamos las 5 solas. Una sola escritura, es decir, la escritura de la palabra de Dios. Amados hermanos, aquí tenemos, gracias a Dios, la bendición, el privilegio de que usted puede tener cualquier versión, cualquier traducción de la palabra de Dios, chiquitas, grandes, con letra chiquita, con letra grande, de lujo o sencillas. Usted puede tener lo que usted quiera en su casa. En el tiempo de Martín Lutero no se tenía ese privilegio. Él, gracias a Dios, fue, entre comillas, raptado para que no lo mataran por sus amigos, y lo fueron a guardar en una torre para que el gobierno y para que la iglesia no lo encontrara, porque lo querían matar. Pero sus amigos, aparentando un secuestro, ¿verdad? Que él no supo quién
quién lo metió en un saco y lo metieron allá en un cuarto, pero allí en ese cuarto, amados hermanos, él empezó a traducir la Biblia, ¿verdad? Al alemán, del latín al alemán, porque la única lengua que se tenía hasta ese entonces era el latín. Todas las misas eran dadas en latín y el pueblo lo único que escuchaba era latín sin saber latín. ¿Qué escuchaban? Pues escuchaban algo que no entendían. Usted y yo no tenemos ese problema. ¿Cuál es nuestro problema? A pesar de tener la palabra de Dios, ¿tampoco la entendemos? Sería muy triste, amados hermanos, que teniendo todos estos privilegios, nosotros no le digamos al Señor: Señor, perdóname, aquí está mi corazón. Tu palabra habla, tu palabra me enseña, pero yo soy el que no ha querido caminar de acuerdo a tu voluntad. Dios quiere que en algún momento podamos hacer esa reflexión, esa meditación, ese escudriñamiento de las Escrituras y podamos llegar a esas conclusiones para que nuestra vida cambie y entonces podamos tener una reforma en nuestro corazón. Una sola gracia, solo la gracia de Dios, dice Martín Lutero, nos puede salvar, porque Él es el único que puede tener amor por los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Una sola fe, solamente la fe en Cristo Jesús nos puede salvar. Y en todo y por todo, Dios debe recibir la honra y la gloria. Gloria a Dios. Cuando Martín Lutero, amados hermanos, comprendió que sus pecados podían ser perdonados por la fe en Jesucristo, realmente podía vivir una vida de entrega al Señor. No lo dudó, se entregó al Señor, le pidió perdón y empezó a trabajar para que las personas a su alrededor también pudieran comprender lo que realmente enseña la palabra del Señor. Que Dios nos ayude.